Felicitaciones. Dios te bendiga en esta mañana, que tengas un hermoso momento donde quiera que te encuentres. Hoy estamos ya en el tercer día de la semana. Estamos a 15 de octubre de este año 2024. Bienvenido al año bíblico. Recuerdas que estamos juntos estudiando solamente la palabra de Dios, y donde quiera que te vas ahora mismo para tu trabajo, te estás levantando aún todavía. Son a las 5 de la mañana y está llegando el año bíblico a tu dispositivo. Dale gloria a Dios porque ha llegado el plan de salvación a tu vida, la palabra de Dios, la Santa Biblia. Únicamente estamos estudiando, así es que suscríbete al canal, ve con nosotros y recorre todo el estudio de estos 3 meses que nos quedan de este año 2024. Así es que bienvenido seas, suscríbete al canal, y donde quiera que nos estés sintonizando, Dios pueda bendecirte en este día. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque en esta mañana nos das el privilegio de encontrarnos con tu presencia por medio de la oración. Estamos hablando contigo. Gracias porque cada uno de tus hijos, donde quiera que se encuentren, en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, en los 235 países reconocidos, podemos llegarnos hacia ti por medio de la oración. Te damos gracias porque en esta mañana de este día martes estamos aquí frente a tu palabra para estudiarla todos juntos. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que sea con nosotros, poder que nuestro ánimo en la fe pueda tener incentivos grandes en este día por la presencia del Espíritu Santo. Quédate con nosotros, acompáñanos por favor a cada oyente, a cada estudiante de la palabra de Dios. Dadle la fe, la confianza, la perseverancia de seguir escuchando y estudiando tu palabra, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy estamos aquí contentos porque este día martes tenemos grandes puntos históricos en la palabra de Dios. No te lo puedes perder. Mira, te voy a dar un incentivo grande y vamos a entrar sin detalles rápido porque el audio es bastante extenso pero maravilloso. Escúchalo por puntos allí, diría yo por secciones. Hoy miraremos si en realidad la madre de Jesús tuvo más hijos o no, porque en veces se da allí afuera, se rumora, en veces hay hasta discusiones, contiendas de ministros, y allí uno quiere afirmar que tuvo más hijos, otros niegan que tuvo más hijos la Virgen María, es decir, la madre de Jesús. Bueno, hoy lo vamos a ver. Quédate con nosotros porque es muy importante este año bíblico, este estudio de este día. Segunda parte, vamos a ver también qué sucede cuando tú reconoces a Dios, lo aceptas como el Salvador de tu vida, luego dejas de creer en Jesús y en los preceptos divinos. ¿Qué sucede con tu vida? ¿Qué sucede con tu vida? Bueno, corre un peligro que lo vas a detectar hoy. Un peligro que diría yo que si tú te quedas para el estudio de este momento, te vas a dar cuenta cuán peligroso es acercarse a Satanás después de tener la luz verdadera en tu vida. Así es que yo te animo a que perseveres en la palabra de Dios. Lo vamos a ver hoy también en esto. Ahora, vamos a ver también un punto que tuve que darme momentos nostálgicos en ver el proceso que hacemos nosotros los humanos con respecto en las iglesias cuando sucede, diría yo, una falla de un hijo de Dios, qué hacer y qué no hacer. Bueno, quédate porque este estudio, diría yo que no te lo puedes perder. De uno de los estudios que tienes que estar pendiente es uno de estos. Y ahora comenzamos con este detalle grande, específico en la palabra de Dios, que nos alumbra la mente cómo seguir seguros en el camino de la santificación. Vamos a ver las parábolas también hoy. Al menos hay muchas, pero vamos a tocar algunas más importantes y el resto lo dejo para que tú lo estudies ahora. Solamente te voy a dar un incentivo grande, y es que las parábolas no se forman puntos doctrinales. Las parábolas son un ejemplo de lo que tú conoces para darte el conocimiento más amplio y la seguridad, un ejemplo de cómo sucede en la vida cristiana, en la vida espiritual. Las parábolas son ejemplos que tú los conoces. Sí, la parábola nunca es una realidad, es un ejemplo que se pone de lo que es real. Interesante.
yo sé que tú me vas a entender y me he dado a explicar en este sentido. La parábola es un ejemplo para entender a profundidad la enseñanza real de lo que Dios dice. No es un punto exactitivo así. Es una enseñanza, un ejemplo para nosotros. Así es que cuando lo estemos estudiando vas a ver un poquito, porque voy a abrir un paréntesis con respecto a esto. Y ahora sí, voy a ir al capítulo 12 en algunos textos para introducirnos como base para adentrar en los capítulos de hoy, que tenemos capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15 para este día. Quédate con nosotros porque la verdad Dios va a hacer grandes cosas en este audio de esta mañana de este día martes. El capítulo 12, verso 43. Vamos a ver el peligro que corre tal persona cuando se entrega a Jesús y por X motivo deja de creer y se sale de la iglesia. Ahora, tú que me estás escuchando allí, y tú dirías, bueno, conmigo no va a ese punto porque yo nunca he pertenecido a una iglesia. Bueno, también mirarás el peligro tan horrendo y pavoroso que hay, que cuando yo lo estaba estudiando no lo asimilaba, pero lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Así es que para todo aquel que en algún momento estuvo en la iglesia y ahora no está, quédate porque hay una palabra de Dios, de una advertencia que no te la puedes perder hoy. Y para aquel que nunca ha estado dentro adorando a Dios, hay una advertencia de vida o muerte en este estudio. Así es que quédate con nosotros. El versículo 43 del capítulo 12. Mira, vamos a agarrar la historia al final de un hijo de Dios. Cuando el hijo de Dios aceptó a Jesús y está allí en adoración, en el camino de la santificación, pero llega un momento de por X motivo abandona la fe, no quiere saber nada más de Dios, ni siquiera de la iglesia, ni siquiera de sus hermanos, de nadie. Se va y se hunde en los placeres y en las entretenciones de la vida y se queda allá aislado. Bueno, mira lo que pasa. Ahora sí, vamos a estudiar Mateo capítulo 12, verso 43. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, es decir, cuando acepta a Jesús, ¿ok? Porque sale ese espíritu, ese ángel caído sale, el espíritu inmundo sale de la persona, anda por los lugares áridos en busca de reposo y no halla. Versículo 44. Estoy leyendo Mateo 12, 43. Ahora verso 44. Entonces dice, mira lo que dice este espíritu malo: volveré a la casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida, adornada. Entonces va y trae consigo a otros 7 espíritus peores que él, y se instalan allí. Y la última condición de este hombre llega a ser peor que la primera. Así también acontecerá a esta generación perversa. Mira, lo tenemos, vamos a comentar con respecto a esto. Mateo 12, 43. Se da a conocer el estado de una persona que conoce a Dios. Sí, es decir, el espíritu malo sale y dice que anda allá. Es decir, el espíritu malo de los demonios que están gobernando estas tinieblas, este mundo caído, sale y no haya reposo por allá. Y dice, mira lo que dice, lo digo porque me lo sé de memoria, gracias a Dios este texto. Y dice este mal espíritu, bueno, voy a volver a la casa donde estaba antes. Y regresa. Y ya cuando regresa, esta persona ya no está conectada con Dios. Abandonó la fe, abandonó la iglesia, abandonó todo el círculo de espiritualidad y de consagración que tenía en su vida. Y este espíritu malo llega y dice que la casa la encuentra como barrida, limpia, adornada. Óyeme, porque está desocupada. Mira, solamente para que te deje un incentivo grande, lo voy a poner en este contexto porque escrito está: cuando tú tienes a Dios en tu corazón, la vida, tu ser adentro es limpio, es adornado. Y sabes que
este ejemplo que pone Jesús en este momento, exactamente así sucede con las personas de hoy en día. Jesús fue específico y dice que este demonio se halla incapaz de cubrir todo ese espacio vacío. Y va y trae 7 demonios más peores que él. Óyeme, esto es de película, no te quiero poner temor en ti, solamente te quiero decir lo que pasa con la vida actual de aquellas personas que han dejado a Dios y se han involucrado en los placeres y por X motivos que te hayas ido. Y mira, voy a seguir comentando con respecto a este texto, pero hay palabra de Dios. No importando por los motivos que tú no estás en la iglesia y posiblemente a la vista humana son justificados porque te hicieron mal, te despreciaron, te echaron de la iglesia, no importa. No hay justificación para que tú no estés adorando a Dios, porque este demonio va y conquista 7 demonios más peores que él. Y el texto es claro y dice que entran a la casa, es decir, a tu ser entran. Y el estado de ti o de esta persona llega a ser peor que el anterior. Óyeme. Y no quiero ponerte ejemplos grandes, pero yo he visto con mis ojos de personas que la palabra de Dios llegó a su hogar. Óyeme, lo mirábamos candidatos para el reino de los cielos y esta persona llegó, pero por X motivo se desapareció. Después tú te das cuenta, una persona hundida y tú no lo puedes creer, hizo pecados más horrendos que antes. Bueno, evidencia de este texto. Y no te entres en temor. Si te entra alguna motivación y te entra alguna inquietud en tu vida, es para que te pongas a cuentas con Dios. Interesante es esto. Así es que ese es el estado del espíritu impuro que regresa cuando la persona deja de creer en la palabra de Dios. Interesante. Y como dije, esto es con aquel que dejó de creer. Sí, pero aquel que dice, bueno, yo nunca he creído, bueno, aguántate porque viene palabra para todos nosotros hoy. Este audio, Dios ha sido bueno de advertencia y exhortando a cada uno de nosotros. Comparte el enlace a todos tus amigos. Y solamente quiero decirte lo que está escrito. Ahora sí, nuestro parentesco con Jesús. Óyeme, vamos a hablar esto porque John, recuerdas que es el año bíblico en puntos comentados, en algunos textos difíciles. Quiero que al menos con la dirección del Espíritu Santo tú quedes consciente. Vuelvo y repito, no está en mí hacerte creer, solamente es obra del Espíritu Santo en tu vida. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Versículo 46. Mientras Jesús estaba aún hablando a la gente, llegaron su madre y sus hermanos y querían hablar con él. Esto es Mateo 12:46. Versículo 47. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Él respondió, el que le hablaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y Jesús, señalando a sus discípulos: he aquí está mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mira qué interesante es esto. Parece ser que cuando estamos estudiando esto es una respuesta bastante dura, pero es una realidad en el sentido que se daba en ese momento. Jesús quiso poner en claro bien a los discípulos y al que le estaba dando esta noticia. Interesante porque sabes que ¿por qué crees tú que ahora? Y no lo tomes a mal, porque en realidad si vamos a lo bíblico, todos somos hermanos porque somos hijos de nuestro Padre Celestial, todos. En realidad todos, por ejemplo en mi caso, casi todos, a todas las personas los veo hermanos en este sentido espiritual. Pero el texto va más allá y dice, Jesús declaró y dijo: el que hace la voluntad de mi Padre, esos son mis hermanos, y esa es mi hermana, y esa es mi madre. Ahora,
En ese texto se da a acontecer como que, es interesante, se da a conocer como que María, o es decir, José tuvo más hijos. Pero bueno, quédate allí porque en el capítulo 13 vamos a ver en los finales qué pasó con esta pregunta, si tuvo más hijos o no. Pero lo voy llevando desde allá para que vayas entendiendo el panorama con respecto si María tuvo más hijos o no. Quédate con este texto de que sus hermanos de Jesús y su madre le llamaron porque querían hablar. Pero Jesús da la respuesta y dice: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ellos son mis hermanos y mis hermanas y mi madre. Interesante es esto. ¿Recuerdas que mencionó su madre allí, en ese momento? Algo que va a marcar la diferencia cuando lleguemos en los últimos versículos del capítulo 13. Ahora, vamos a seguir un poquito con respecto, siguiendo la secuencia del capítulo 13. Parábola del sembrador. Y aquí viene, ya no es aquel que aceptó la palabra de Dios, sino aquel que nunca supo de Dios, pero supo en un momento. Y aquí viene palabra de Dios para ti, porque al mundo actual que estamos, nadie ha quedado sin que Dios haya tocado su vida, sin que no haya escuchado la palabra de Dios, sin que no haya recibido una invitación. Nadie en el mundo actual se ha quedado sin que nadie le haya pronunciado de Jesús. Y aquel que diría: nunca he escuchado, bueno, este es el momento que estás escuchando. Este es importante. El capítulo 13. Ese mismo día Jesús salió de casa y se sentó junto al mar. Y acudió tanta gente alrededor de que él, que tuvo que subir a una barca, se sentó allí, y toda la gente quedó a la ribera y les habló muchas cosas por parábolas. Mira qué interesante. Por parábolas les habló a la multitud. Les dijo: un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, y parte cayó entre piedras donde había poca tierra, y brotó rápido porque la tierra no era profunda. Pero al salir el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz, y parte cayó entre espinos que crecieron y ahogaron la semilla. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Algunos granos dieron 100 granos por uno, otros dieron 70 y otros 30. El que tenga oídos, oiga. Interesante este texto. Versículo 10. Porque aquí se da la parábola. Jesús cuenta la parábola. Recordemos que es un ejemplo que Jesús está diciendo para que las personas entiendan lo básico. Mira, estoy comentando ahora. Todos en algún momento fuimos alumnos en un salón de clase. Y el maestro ponía ejemplos para que los alumnos pudiéramos entender exactamente con claridad el punto central de la clase. Jesús está dando ejemplos, es decir, parábolas, exactamente. Y mira qué interesante. Ahora, la contestación y la explicación de esta parábola del sembrador no la tenemos que nosotros inventar. Está escrito en la palabra de Dios. Sígueme, por favor. Versículo 10. Mateo 13:10. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Mira la pregunta de los discípulos, encantadora. ¿Por qué les hablas en parábolas? Se le acercaron los discípulos a Jesús. Y mira la respuesta de Jesús. Él respondió: a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Y tiene un punto, voy a comentar. Mira, cuando tú y yo, mira, quédate con este punto porque es muy grande y profundo. Cuando tú y yo anhelamos encontrar la voluntad de Dios en nuestra vida, sabes que Dios se va a acercar con nosotros y nos va a dar cosas, nos va a revelar cosas que no a todos nos revela. Voy a ver si me doy a entender un poquito más claro. Y no pienses que es acepción de persona, no. Cuando tú y yo queremos y ansiamos la dependencia de Dios y encontrarnos con Él,
de descubrir su gracia y su voluntad en nuestra vida, mira, Dios nos va a poner incentivos grandes, nos va a dar a conocer realmente lo que nosotros tenemos que hacer. Sí, es decir, como un padre que dice, bueno, a mis hijos voy a trabajar por ellos para que tengan todo lo necesario. De esa forma es Dios. Pero aquel que no es hijo, por ejemplo, en este caso de tu persona y de mi persona, aquel que no es hijo, no es que no lo respetemos, no es que no lo amemos, también sí lo amamos, pero tú no te vas a sacrificar por alguien que no es tu hijo. Tú vas a cubrir primeramente los gastos y lo necesario de tus hijos. Esto es interesante. Ahora, con Dios esta similitud no sucede clara, pero vamos a verlo en qué punto sucede. Porque quédate, porque aquí hay mucho. Porque los discípulos le preguntaron, ¿por qué a ellos les hablas por parábolas y a nosotros, dice Jesús? Bueno, aquí va lo siguiente. Mira lo que dice el versículo 12. Porque el que tiene, le será dado y tendrá más. Mira qué bendición tan grande, hermano, amigo, que me estás escuchando en esta mañana, a mediodía o de tarde o de noche. El que tiene, se le será dado más y tendrá más. Por eso yo digo que cuando nosotros nos encontramos con la presencia de Dios, estamos anhelando algo que no puedes ver con los ojos humanos, tan grande, y santidad es la verdad que se nos acerca a nuestro ser. Y Dios te va a dar más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Qué interesante es esto. ¿Cómo es esto? Porque cuando tú estás estudiando dice, aún lo que tiene. Porque ve el texto lo que dice, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. ¿Cómo es así? Que no tiene, pero lo que tiene se le será quitado. Bueno, el asunto es este, y te voy a dar un poquito de aclaración en este texto, porque es un texto un poco difícil, porque en esa multitud habían los grupos de los fariseos, saduceos que estaban allí, hombres religiosos, estudiados de la palabra de Dios, pero los preceptos divinos los habían dejado a un lado, y sus criterios, sus tradiciones los habían ensalzado a puntos doctrinales los cuales la palabra de Dios no los afirmaba. Y es por eso que la palabra de Dios, Jesús dice allí, el que tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Mira, ese poquito de conocimiento que tenían los sacerdotes, los escribas, los fariseos y los saduceos, ese poquito que tenían les iba a ser quitado, se les iba a quitar para que no tuvieran nada. Interesante, el versículo 13. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran y no ven, escuchan y no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos lo del profeta Isaías: oiréis y no entenderéis, y miraréis y no veréis, porque la mente de este pueblo está entorpecida y endurecido sus oídos, y han cerrado sus ojos para no ver, para no oír con los oídos, ni entender con su corazón, porque no se convierten y yo los sane. Pero dichosos vosotros y vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mira qué interesante es esto. Muchos de los profetas antepasados, por fe, sí, vieron a Jesús. Sí, por fe. Es decir, se proyectaban al futuro, pero los apóstoles, los discípulos lo estaban viendo, y Jesús les dice, mira, dichosos los ojos de ustedes, porque muchos en el pasado quisieron ver lo que ustedes están viendo, y muchos quisieron oír lo que ustedes están escuchando, tratándose de la presencia de Jesús personal en la vida de los discípulos. Mira qué grandioso es esto. Ahora, Jesús explica la parábola del sembrador. Mira qué interesante es esto. Por eso yo dije en el capítulo 13, verso 10,
al 17 aparece una verdad tan conmovedora, grande y profunda. ¿Por qué tú te preguntas ahora que tanto esfuerzo que se hace, ¿sí?, por alcanzar a las personas que nosotros amamos, para que también alcancen la misericordia, la voluntad de Dios? Mira qué interesante es esto. Y el texto es claro y dice que las personas han endurecido el oído, ¿sí?, han cerrado sus ojos para no ver y han endurecido el corazón para no entender y no creer en la palabra. Y ahora tú dirás en esta mañana, mediodía, de tarde, bueno, ese texto no va conmigo, porque yo creo en Dios, sí, estoy en una iglesia, estoy alabando a Dios, pero te voy a decir algo que no quiero ponerte temor ni temeroso, solamente te quiero despertar con el Espíritu Santo la motivación de poder rectificar lo que tú estás estudiando y en qué iglesia estás, si se está haciendo la voluntad de Dios o no. ¿Por qué? ¿Por qué digo lo que voy a decir? Porque en el versículo 10 al versículo 17 del capítulo 13, Jesús no le estaba diciendo a las personas que no conocían de Dios. Estaba tratando con personas que sabían de la palabra de Dios. ¿Sí? Sabían, pero la adoración la habían transgiversado y estaban yendo en dirección opuesta a la voluntad de Dios. Y ahora, ¿cómo vamos a saber eso? Bueno, quédate porque vienen los textos que van a dar a conocer esto. Versículo 18. Aquí viene la explicación de la palabra del sembrador. ¿Y cuál es? Bueno, yo quiero que te ubiques donde tú te encuentras, porque cada uno tendrá su lugar. Piensa en esto que estoy diciendo. ¿Dónde tú vas a quedar en este momento? ¿En qué caja o en qué depósito tú te encuentras hoy, en este momento? Porque yo, cuando lo estaba estudiando, yo le dije a Dios, dame el privilegio de ubicarme en esta sección, para gloria de tu nombre y que yo pueda estar dependiendo de ti. Yo ya le dije a Dios mi deseo, dónde es ubicarme. Ahora, en las cosas de Dios, no tengas temor de decirle a Dios, ayúdame a alcanzar este objetivo para gloria de Dios, no para gloria tuya, no. Si vas a alcanzar un objetivo para agradar a Dios, que sea para gloria de Dios. Sí, y nadie más lo sabe, solamente tú. Así es que solamente tú toma el depósito donde tú te encuentras ahora. Si te encuentras en un depósito no adecuado de los que voy a mencionar ahora, bueno, es momento que hagas arreglo para que te ubiques donde es lo mejor para tu vida. Iniciamos, versículo 18. Oíd la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mira qué interesante. Voy a ir comentando cada texto que vayamos estudiando con respecto a esta parábola del sembrador, porque es muy importante que quede muy clara en tu oído en este momento con la ayuda del Espíritu Santo. Hay personas hoy en día que escuchan la palabra de Dios y no la entendieron para nada. Y eso que llegó a sus mentes, eso que llegó a su corazón, viene Satanás y se las quita la palabra de Dios. Y parece ser que como que nunca escucharon nada porque Satanás llegó y se las quitó. Esta es la palabra o la semilla que cayó junto al camino. ¿Recuerdas que el sembrador es Jesús? La semilla es la palabra de Dios y los campos diferentes somos nosotros los humanos. Quédate con esto. La parábola del sembrador, el sembrador es Jesús, la semilla es la palabra de Dios y los campos somos tú y yo. Y aquí aparece un campo, y el campo es que junto al camino, esa tierra que está junto al camino, mira, en el camino cuando tú caminas no hay hierba, no hay pasto, no hay nada, todo. Viene el diablo y quita la palabra y tú quedaste como que nunca escuchaste nada. Esta es cuando la palabra cae junto al camino, es decir, la semilla cayó junto al camino. Versículo 20. Yo espero que tú no te encuentres allí, hermano amigo, ¿ok?
Porque este es el deseo de descubrir dónde nos encontramos. Versículo 20. El que fue sembrado junto a los predegales es el que oye la palabra y en el acto la recibe con gozo. Mira qué interesante. Versículo 21. Pero no tiene raíz en sí. Antes es de corta duración. Y cuando vienen las aflicciones o la persecución por la palabra, enseguida tropieza. Voy a explicarlo. Mira qué interesante. Hoy, en los días de hoy, vemos personas, ¿sí?, que aceptan la palabra, ¿sí?, están motivados, están contentos, agradecen a Dios porque la verdad, dicen ellos, encontramos la verdad. Sí, la encontraron y la aceptaron con gozo allí y alegría. Pero esta semilla cayó entre piedras. Y tú sabes que donde hay piedras bastante y hay una capita de tierra por encima, así poquita tierra, las raíces no profundizan. Y cuando sale el sol, rápido se secan. Es decir, cuando vienen la persecución o la aflicción, tropiezan y se secan. Sí, y no importó que la recibieron con gozo, creció la parrita. Yo no sé si tú has visto aún en los techos de las casas, en veces se ven arbustos pequeños, unas plantitas que nacen, pero tú las ves en la mañana y ya cuando al atardecer o al siguiente día, si no llovió, ya están secas. ¿Por qué? Porque no había raíz. Interesante es esto. Así nos pasa a nosotros, ¿sí? Llegó la tribulación, llegó una enfermedad y dejaste de creer en Dios y te olvidaste de esa alegría de encontrarte con la palabra de Dios. ¿Sucedió un caso en tu familia? Tú como padre y madre, tus hijos te abandonaron y dices, no, si hubiese existido Dios no hubiera pasado esto. Te desconsuelas y dejas de creer en la palabra de Dios. Cualquier error o tropiezo que haya sucedido en tu vida, dejas de creer en Dios. Alguien en la iglesia te saludó mal, o tú le extendiste las manos y no te la dio hacia atrás con saludo, no te correspondió el saludo. Bueno, tú dices, nadie me quiere, y ese punto te aleja y te vas de la iglesia. No resististe la tribulación que llegó a tu vida, ¿sí? Porque no tenías raíces. Aunque recibiste la palabra, te secaste espiritualmente. Lamentablemente, yo quisiera que tú tampoco te encuentres en ese lugar. Pero si te encuentras en el primero que dije o en este segundo, bueno, si estás escuchando, Dios tiene la misericordia para ti en este día. Versículo 22. El que fue sembrado entre los espinos es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas lo ahogan la palabra y queda sin fruto. Voy a explicarlo esto porque nos urge saber este significado también. Mira, cuando la semilla cae junto a los espinos, esto es bastante difícil porque somos tentados a esto nosotros, pero tenemos que descubrirlo a través de la Biblia. Mira, cuántas personas hoy y dentro de la iglesia, óyeme, recibimos la palabra de Dios, sí, estamos contentos, agradecemos a Dios por habernos encontrado con Él, y en realidad el Espíritu Santo llegó a nuestra vida. No es que estemos mintiendo, no, llegó el Espíritu Santo, pero luego tenemos que cubrir gastos en la familia, gastos allá, gastos por todas áreas, con nuestros hijos en las universidades, con nuestras esposas. Necesitamos un carro, un techo mejor, todo necesitamos mejor. Y nos vaciamos con todo nuestro ser a los trabajos, a las riquezas. Y los lazos de las riquezas nos agobian, nos tuercen nuestros pies que van caminando derecho en lo espiritual y somos arrastrados. Sí, hoy dices, no, tengo un carro, bueno, no, quiero tener otro carro para mi hijo, luego un carro para mi esposa, luego otro carro para salir, otro carro solamente para trabajo y nada para Dios. Las riquezas, el engaño de las riquezas de esta vida, mira, te agobian y te ahogan en lo espiritual. ¿Y por qué el texto dice que el engaño de las riquezas? Mira, cuando yo estaba estudiando esto, en realidad, hermano, amigo, ¡ay, qué tremendo! ¿Por qué se dice el engaño de las riquezas? Porque cuando tú y yo
vamos a ser sepultados en la tierra cuando vayamos al descanso, pregúntate tú si uno de esos carros que tanto nos empeñamos en ganarlo se va a ir a la sepultura con nosotros. Nada. Esa casa que te quitó la armonía de adorar a Dios en la iglesia, que estuviste empeñado con un full time y mira, con un part time y full time en todos los aspectos de trabajo, no tuviste tiempo para nada. Ni una de las casas se va a ir a la sepultura contigo. Nada. Óyeme. Por eso dice el texto, y el engaño de las riquezas, porque te engañaste. La riqueza te engañó. Por eso yo digo bien, y lo vuelvo a repetir contigo en esta mañana, de mediodía o de tarde para ti. No estoy diciendo que tú no trabajes, ¿cómo no? Sí, trabaja, dedica el tiempo, porque Dios provee todo en base a los ingresos de la familia. Pero tienes que administrar el tiempo y tienes que gozar la vida en tu familia con el tiempo administrado. No la vas a gozar bajo la dirección tuya, la vas a gozar bajo la dirección del Todopoderoso. Y el versículo termina diciendo, y queda ¿cómo? Sin fruto. Es decir, esa semilla estaba allí, la planta creció, sí, pero se ahogó y no dio fruto, porque los espinos la ahogaron. Mira qué interesante es esto. Y sabes que este ejemplo es el que más prevalece en todas las áreas de las iglesias. Mira qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque, mira, yo lo tengo que decir contigo. Y lo hago con todo respeto, pero es palabra de Dios. Muchos de nosotros solamente comemos espiritualmente los días sábados, los días fines de semana. Comemos espiritualmente. Y el resto de las semanas no comemos espiritualmente. Y alabado sea Dios porque estás atento a la palabra de Dios. Pero el estar atento a la palabra de Dios te va a llevar a una acción de gratitud a ti. Interesante. Versículo 23. Y aquí sí viene el último terreno. Y yo alabo el nombre de Dios por esto. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende y da fruto 100 granos por uno, otro dan 70 granos por uno y otro da 30 granos por uno. Mira qué interesante, y glorifico el nombre de Dios. Yo sé que el deseo de todos nosotros que estamos estudiando es de estar en el versículo 23. Sí, que es cuando la palabra cae en buena tierra. Óyeme, la acepta con gozo, la entiende y da gratitud a Dios con sus acciones. Está dispuesto a hacer todo. Y entonces ese grano que cae en la tierra fértil, en la buena tierra, da 100 granos por uno. Otro dan 70 granos por un solo grano que se sembró. Y otros dan 30 por un solo grano que se quedó en la tierra fértil. Ahora, vuelvo y repito, no nos quedemos con los 30 por uno, porque en veces sí anhelamos, aunque seamos, que Dios nos permita en ese 30 por uno, sí, y seríamos dichosos. Pero en las cosas de Dios siempre anhela a lo más sublime para que haya una motivación grande en tu vida. Como decía alguien, apunta al alto, más alto que puedas ver. Sí, al de 100 granos por uno. Interesante. Así es que esta es motivación grande. Y esa es parábola de la cizaña. Versículo 24. Mira qué interesante es esto. Jesús les contó otra parábola y les dijo: el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró una buena semilla en el campo. Pero mientras sus hombres dormían, vino un enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba brotó y dio fruto, se apareció también la cizaña. Entonces vinieron los siervos del dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Por qué tienes cizaña? Y él respondió: un enemigo lo hizo esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no, porque al sacar la cizaña, no arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntos lo uno y lo otro hasta la siega.
Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, arrancad primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero juntad el trigo en mis graneros. Mira qué interesante es esto. ¿Sabes qué? Y aquí es un punto bastante delicado que voy a tocar con respecto a esto. ¿Cuántas personas dentro de las iglesias claman por rectitud en las iglesias? Y con esto yo no estoy diciendo ni estoy anulando, diría yo, la disciplina, las correcciones dentro de la iglesia. No estoy diciendo que son malas, ni se pueden anular, no. Se tiene que ser lo mejor. Pero sabes que la iglesia tiene que ser, y es por eso aquí viene una línea que solamente el Espíritu Santo marcará ese equilibrio dentro del liderazgo de cada iglesia. Porque en veces los miembros allí, uno tras otro, dicen, es que el director, el departamental, el ministro es muy flojo, ¿sí? Es muy consentivo. Ve el pecado y no lo marca por su nombre. Bueno, te voy a decir un poquito al respecto en esto. Hay momentos que los líderes tienen que estar conectados con Dios. ¿Cuál es el momento de actuar? Porque si nos tendemos rápidamente en lo primero que vemos, posiblemente vamos a dañar una planta que está tan cerca de la cizaña. ¿Sí? Y el trabajo nuestro no es arrancar la cizaña. Ya Jesús claro fue, porque los sembradores, los siervos se vieron dispuestos ellos arrancarlos, como hoy en día nosotros queremos actuar rápidamente. Vemos una falla en un hermano y decimos, vamos, y lo arrancamos allí para que no estorbe. Óyeme, ese es un trabajo que no es nuestro ni de ningún ministro de la iglesia. Ahora, vuelvo y repito, con esto no estoy anulando las censuras, diría yo, ni las disciplinas, ni las correcciones, rectitudes dentro de la iglesia. No estoy anulando esto. Lo que sí es que tenemos que ver en un unimiento a la dirección de Dios cuál es el proceso más debido a hacer. ¿Sí? Esto es interesante, tener un equilibrio, y esto no hay una regla exactamente a marcarlo. Por eso la iglesia se necesita que esté orando con respecto a esto. Sí, porque se tiene que tratar de una forma para poner esto, diría yo, algunas conexiones y rectificaciones dentro de los problemas grandes de la iglesia. Pero tenemos que dejar, hay cosas que no podemos nosotros poner mano. Y Jesús fue bien claro con estos siervos, le dijo, no les corresponde a ustedes. Dejad crecer ambas, y cuando yo mande a los segadores, que son los ángeles, entonces yo voy a decir a ellos, quitad la cizaña, aljen manojo, échenla en el fuego, y el trigo ponla en mi granero. Esta fue la enseñanza de Jesús al respecto. Ahora, el versículo 36, hay una enseñanza de la mostaza y la levadura en el versículo 31, pero el versículo 36 da el conocimiento con respecto a la cizaña. Pero te voy a decir algo importante. Los discípulos le dijeron con respecto a la parábola del campo. Él respondió que la siembra, la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Versículo 40. Y así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así sucederá en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles a juntar de su reino a todos los escandalosos y los que cometen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, oiga. Versículo, mira qué interesante es esto. Voy a decir el versículo 30
47 y el versículo 55 con respecto a esto. Mira, ¿recuerdas que vimos en el capítulo 13 con respecto al capítulo 12, a los últimos textos finales, si la Virgen María tuvo más hijos o no? Bueno, aquí está, mira, en el versículo 55. Estaban las personas allí, ¿ok? Todo el mundo. El versículo 55 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Y de dónde tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: solo hay profetas sin honra en su casa y en su tierra. Y no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Voy a decir lo siguiente con respecto a esto, porque es muy importante que te quedes con este texto al final. Las personas conocían a Jesús y de su área donde vivían. Recuerda que estoy comentando ahora. El texto es claro y dice, si tú lees el versículo 53, dice que cuando Jesús acabó de contar estas parábolas, partió de ese lugar y se fue a su propia tierra y enseñaba en la sinagoga, de tal manera que quedaban sorprendidos y decían: ¿de dónde este hombre recibe tanta sabiduría y este poder milagroso? Y es ahí donde entra el versículo 55 que se dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? O sea, estaba hablando a una gente que conocían de Jesús, ¿sí? Pero que estaban admirados y conocían a José, que su trabajo era carpintero, y a su madre María. Interesante. Ahora, ¿sabes qué? La gente conocía bien esto, pero vamos a hacer un equilibrio grande, que no podemos decir exactamente lo que no dice la Biblia. Por eso es bien importante el estudio de la palabra de Dios, el año bíblico. Mira, segundo punto para que tú entiendas el versículo 55 y versículos 56 y 57. Porque hay puntos que nosotros los tenemos que dramatizar y no tenemos que dedicarles tiempo, porque no nos sirven a nosotros en el punto de vida o muerte para la salvación o la condenación. Voy a ver si me doy a entender. Con respecto a esto. Te voy a poner un ejemplo así, porque vamos a entrar en el detalle del versículo 55. Ok. ¿Qué de malo tiene si María tuvo más hijos? No hay ningún pecado, porque recuerdas que José ya había tomado, el ángel le dijo: toma por esposa a esta jovencita, a María. Y el texto que vimos en el audio anterior dice que José no la conoció en todo el tiempo hasta que nació Jesús. Interesante es esto. Mira qué respeto de Dios en este hombre. Así es que, si tuvo hijos, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema. Ahora, la historia, esto es la historia. En algunos libros apócrifos que se da a conocer de que José o San José era un hombre viudo. Se trata de que era mayor bastante que la Virgen María. Era un hombre más mayor, más adulto, y que por ser adulto había tenido otro matrimonio. Recuerda que lo que estoy diciendo no está escrito en el versículo 55, ni 56, ni 57, ni 58 de San Mateo capítulo 13. No está escrito. Lo que estoy diciendo están en unos libros de historia apócrifos. ¿Ok? Es decir, José tuvo otro matrimonio y que ya era un hombre de edad, un poco avanzado de edad, y ya tenía hijos con el primer matrimonio. Y cuando esta gente van a hablarle a Jesús en diferentes ocasiones y le dicen que sus hermanos están allí, se tratan de los hijos de José únicamente, no de María, no de la Virgen María. Y no hay ningún problema. Y yo no lo veo problemático, porque la palabra de Dios no podemos decir, porque
Mira, el texto de la palabra de Dios, como los 4 evangelios, no van a decir exactamente de que fueron hijos de María. Y por lo tanto, tú no tienes que asegurar, o no es que son hijos de María y son hijos de la Virgen María. No, no puedes y no hay ningún problema. Pero no puedes decir lo que no está escrito en la palabra de Dios. Ahora, ¿y si eran hijos de José? ¿Cuál es el problema? Si eran hijos de José con otro matrimonio que había tenido y era viudo posiblemente, entonces, si creemos eso, no hay ningún problema aún todavía. Porque eso no te va a llevar a una salvación de vida o muerte. Pero sí sabes que te puede afectar en la vida espiritual. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido es que si tú haces contienda por estos puntos y te sientes mal, ese mal dañó tu corazón y eso sí te puede llevar a la condenación. Por eso son puntos que no puedes hacer doctrinales cuando la Biblia no lo autoriza en realidad. Si fue o no fue, la Biblia no lo autoriza. Así es que, y tú dirías, bueno, entonces quedamos lo mismo. No quedamos lo mismo, porque la Biblia no autoriza si eran hijos de la Virgen María, ¿sí? Y si los tuvo, ¿cuál es el problema? Como vuelvo y repito, no hay ningún detalle con respecto a esto. Y la Biblia no autoriza exactamente si eran hijos, porque la Biblia no registra, estos hijos son de José y María después de Jesús. No lo dice la Biblia, como lo dice de otras personas. ¿Por qué? ¿Por qué es tan visible? Porque si vamos en todas las otras historias relatadas en la Biblia, se mencionan los padres y los hijos. Y en este caso, solamente se mencionan el parentesco de hermanos, pero no se difiere exactamente de los padres si son padres, hermanos de Jesús en este sentido. Y el capítulo 14 da a conocer a Herodes decapita a Juan el Bautista. Estúdialo y algunos textos de esto lo miraremos en el próximo audio, si Dios así lo permite. Quédate con nosotros. Espero de que estés allí consciente de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo pueda guiar el entendimiento tuyo en este día. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos das el privilegio de poder gozar de tus bendiciones. Te pido, Padre, que nos des el incentivo de que nuestra fe pueda crecer y sobre todas las cosas, los puntos que en veces llegan a nuestra mente, que son un poquito de preguntarse por qué no quedaron claros. Bueno, no quedaron claros porque algunos aspectos no son revelados para nosotros. Y te damos gracias porque así lo has tomado a bien con nosotros. No son puntos que nos lleven a la condenación o a la salvación que nos afectan. Simplemente son algunos incentivos grandes, pero te damos gracias por lo revelado y que sí lo podemos entender. Quédate con nosotros en este día. Llévanos a nuestros lugares donde vamos a pasar el resto de estas horas de este día. Y si es de mediodía o si es de tarde, estamos regresando a casa. Bueno, danos el privilegio de poder estar con nuestra familia cenando completamente, juntamente en este momento y que podamos disfrutar del tiempo que tú nos das con nuestros seres queridos. Gracias por la victoria que tú nos diste también en este día. Gracias porque hoy al atardecer posiblemente muchos estarán escuchando tu palabra y les has dado la victoria de regresar de un día de trabajo, encontrar a su familia, verse con sus hijos. Alabamos tu nombre por tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día martes. Sobre todo recuerda, Dios hará contigo grandes cosas cuando tú estás pendiente de su vida espiritual en tu vida. Bendiciones.